Ya, ahí comienza a grabar. Ya. Hola, bienvenidos. Esta es clase de matemática común, por si acaso. Hola, profe. Buenas tardes. Ya. Lo que hoy día vamos a hacer son ejercicios para repasar los que es ecuaciones, potencia, porcentaje y raíces. Principalmente. Igual está todo un poco mezclado, pero eso va a ser como lo principal. Déjenme agrandarlo. Ya. Como somos poquitos, la idea es que participen entre todos para no estar sacándolos uno por uno. Ya. Así que empecemos. El primer ejercicio es sobre potencias. Lo que nos piden acá es resolver este ejercicio. Y, bueno, les voy a dar al tiro como pista. Tenemos este 4 elevado a 8. Entonces, como nosotros sabemos, las potencias, así como potencia, no podemos llegar y sumarlas o restarlas. Entonces, podríamos buscar la forma de resolverlo. Y la pista que nos da este 4 elevado a 8 es que tratemos de transformar todo a potencias de base 4. ¿Ya? Entonces, tenemos el 4 elevado a 8. ¿Cómo escribirían el 16 elevado a 3, pero en base a 4? O sea, dejemos el 3 afuera. El 16. ¿Cómo lo podríamos escribir como una potencia de base 4? 4 elevado a 2. 4 elevado a 2, claro. Luego, lo mismo acá. Si dejamos el cuadrado afuera, el 64. ¿Cuál sería la potencia que le corresponde? 4 elevado a 3. 4 elevado a 3. Ya. Y aquí entonces, para recordar, cuando tenemos algo elevado a 2 exponentes, lo que se hace es multiplicarlos. En este caso sería 2 por 3 y nos daría 6. Entonces nos quedaría 4 elevado a 8 menos 4 elevado a 6. Y todo esto partido en 4 elevado a 6. Ahora, lo que a muchos se les ocurriría hacer quizás es, lo voy a escribir con azul, eliminar estos. Podría pasar por la cabeza, pero tenemos que considerar que aquí hay una resta. Entonces eso no se podría hacer. Lo que podemos hacer es escribirlo de esta forma. Ahora sí, esto que tenemos acá nos va a quedar como 1. Y esto de acá, ¿cómo nos quedaría? 4 elevado a 2. 4 elevado a 2. Exacto, porque al final es lo mismo que decir 4 elevado a 8 menos 6. Y de ahí sale el 4 elevado a 2. Y no nos tenemos que olvidar de ese 1 que teníamos ahí. Entonces, 4 elevado a 2 menos 1. Obviamente la respuesta no está de esa forma, así que tenemos que seguir resolviendo. 4 elevado a 2, ¿cuánto es? 16. 16. 16 menos 1, 15. La respuesta entonces es la C. ¿Ya? Voy a pasar al siguiente, entonces, si es que nadie tiene dudas.
Ya, el segundo ejercicio dice, Camila y Simón van a la tienda con la misma cantidad de dinero. Simón compra 6 chocolates y recibe devuelto 20 pesos, y Camila compra 4 de los mismos chocolates y recibe devuelto 50. ¿Cuál es el precio de cada chocolate? Ya, lo que acá nos piden es calcular el precio de cada chocolate, pero para hacer eso, primero vamos a tener que crear unas ecuaciones que nos permitan resolver el ejercicio. Y eso lo vamos a hacer. Si dijéramos que cantidad, no, los chocolate va a ser X. Entonces, primero, digamos lo que compra Simón. ¿Cómo escribiríamos? Por ejemplo, si el chocolate es X y el dinero que tienen es Y. Para Simón, Y sería igual a ¿qué? Espérenme un segundo. La María Jesús preguntaba cuándo se sumaban las potencias. ¿Es cuando no había un paréntesis? Las potencias solo las podríamos sumar si es que tuviéramos, por ejemplo, 2 elevado a 2 más 2 elevado a 2. Porque ahí podemos decir que tengo 2 veces 2 elevado a 2. Es como lo máximo que uno puede hacer para simplificar las cosas. Pero no podemos llegar y sumar las potencias. Para poder sumarlo realmente habría que resolverlo. En este caso, por ejemplo, 4 más 4, 8. Así. Lo único que podemos hacer al final es como agruparlas. Mismo pasa con las raíces. Igual lo vamos a ver más adelante, en otro ejercicio. Ya. Simón, en este caso, decimos que compra 6 chocolates. Claro, como dicen ahí en el chat, es 6x. Y además nos dan un vuelto, entonces tenemos que considerar ese vuelto. 6x más 20. X vendría siendo el precio del chocolate. Quizás lo voy a anotar así mejor. Precio del chocolate. Entonces, 6 por lo que vale el chocolate, más los 20 que me sobraron, me va a dar la cantidad de dinero que tenía Simón. Ahora podemos hacer lo mismo con Camila. ¿Cuál sería la ecuación de Camila? 4x más 50. Claro. 4x más 50. Entonces ahora, como tenemos que las dos son iguales a lo mismo, podemos igualarlas entre ellas. O sea que 6x más 20 va a ser igual a 4x más 50. Y ahí nos quedaría resolver para saber cuánto vale x. 10x es igual a 70. Ya. Sería. Vamos a ver si nos da eso. Pasamos toda la Ay, x a no, un verdad, lado. verdad que era negativo. Verdad. Ay, lo siento, profe. No, está bien. Sí, hay que pasarlos todos a un lado y ahí nos van a quedar algunos negativos y los números los dejamos al otro lado. Entonces serían 2x es igual a 30, por lo tanto x es igual a 30 partido en 2, y eso nos daría 15. Entonces la respuesta era la A, 15. Sí, muy bien, Amaro. Ya. Voy a pasar al siguiente. Ya, tercer ejercicio. Eduardo le vendió a su amigo Felipe un libro de Sudoku en 5.600.
con un 25% de ganancia. Entonces Eduardo ganó. Tenemos que calcular cuánto ganó Eduardo. Ahora esto es de porcentaje. Entonces casi siempre para porcentaje lo mejor es usar la regla de 3. En un lado ponemos, lo van a ver así, el dinero, y en otro ponemos el porcentaje. Entonces nosotros tenemos 5.600 y queremos saber cuánto es la ganancia. La ganancia sabemos que corresponde al 25%. ¿Ya? Y los 5.600 nos corresponden al, en este caso sería 125%. Porque sería como el valor del libro más la ganancia que nosotros le estamos dando. Por eso es así. Entonces, bueno, lo voy a hacer paso por paso, pero esto igual, por si acaso, siempre es, se multiplican esos y se divide por el que falta. Pero ¿de dónde sale esto? Es porque si lo anotamos así. 5.600 sería 125% y el 25%. Bueno, no, lo vamos a dejar sin porcentaje. 125 y 25. Y por eso, ahí si uno despejara la ganancia, nos queda 5.600 por 25 partido en 125. Y para no llegar, bueno, son números súper grandes, entonces lo que nos está diciendo el ejercicio inmediatamente es que tenemos que buscar cómo simplificarlo. Podríamos simplificar por 5, por ejemplo, ya que el 25 y el 125 son ambos factores de 5, pero también, admitir, ya. También el 25 es un factor de 125. Entonces así nos sale más fácil todavía. Entonces si yo quitara este, entonces me daría 1. Y 25 por 5 me da 125. Igual es un número bastante fácil. Sería 25 por 25, 50. 75, 100, 25. Y ahí están las 5 veces. En caso de que no los saquen tan rápido, igual es un número fácil de multiplicar. Y luego nos quedaría solamente entonces que la ganancia es 5.600 dividido en 5. O sea, la ganancia son 1.120. Esa sería la respuesta, que es la C. Esto era bastante fácil, solo había que aplicar las fórmulas. La gracia de estos ejercicios es y de practicarlos y entenderlos es que después en la prueba uno gana tiempo haciendo esto. Los hace más rápido y así les queda tiempo para hacer los otros que son más complicados. En este caso, para simplificarlo, solo simplificamos el 25 y el 125, que son los que tienen el número en común. Porque al final es lo mismo que lo tuviéramos escrito así. Por 25 partido en 125. Como que estuvieran aparte. Como está todo dentro de una multiplicación y división, los podemos simplificar solo esos sin contar el 5.600. Si hubiera una suma acá, por ejemplo, no podríamos hacer lo que yo hice, que es simplificar solo esos dos valores. Pero como es una multiplicación, podemos hacer eso.
porque al final es como si lo tuviéramos anotado de la forma que mencioné acá arriba. Si lo estuviéramos anotado como esto. ¿Ya? Pero las sumas y las restas son las que nos complican un poco más las simplificaciones. Ya, el siguiente. El ejercicio 4 dice, ¿se puede determinar el monto de una deuda? Sí. 1, la cuota mínima a pagar es del 5% de la deuda. Y 2, la cuota mínima a pagar es de 12.000. Ya, consideremos solo el 1. Si nos dice que la cuota mínima es del 5% de la deuda, ¿podemos hacer algo con eso? Sacar el 5% de la deuda, ¿o no? Claro, o sea, nosotros tendríamos 5% de la deuda. Y nos va a dar igual a algo. Pero el problema es que nosotros queremos saber cuánto es la deuda. Esa es nuestra incógnita. Y tampoco sabemos cuánto vale X. Porque no sabemos cuánto es el 5% de la deuda. Entonces, con solo saber eso, no podríamos resolverlo. Necesitaríamos algún valor extra. Ahora, considerando solo el 2. Si la cuota mínima a pagar es de 12.000. O sea, yo tengo la deuda, que no sé cuánto es, pero sé que hay una cuota mínima de 12.000. ¿Puedo saber algo con eso? ¿Esos dos datos? Bueno, con ese dato único, porque la deuda no la conocemos. No. No, tampoco. Entonces eso sería insuficiente. O sea, no es ni 1 por sí sola, ni 2 por sí sola. Ahora, ambas juntas. Si supiéramos que la cuota mínima es de 12.000 y además que esto corresponde al 5%. ¿Podríamos saber cuánto es la deuda? Sí. Sí. Y ahí Sí. también, como dice María Jesús, sí. Sí, porque ahí tendríamos que usar la fórmula que tenemos, que hay, justo la que anoté aquí arriba. Podríamos decir que el 5, voy a anotar así porque es lo mismo, 5% de la deuda es igual a 12.000. Y ahí podríamos despejar la deuda y encontrar el valor. O sea, tendrían que ser ambas juntas. La respuesta sí. Sí. Ya. Ejercicio 5. Dado el sistema presentado, ¿cuál es el valor del promedio de X e Y? Bueno, como nos piden calcular el promedio de unos valores, pero no tenemos esos valores, lo primero que hay que hacer es resolver el sistema. ¿Cómo resolverían ustedes el sistema? ¿Alguna idea? Multiplicando por 2 abajo, ¿o no? En la del 5. Para que se iguale el resultado. A ver, sería 2x más y igual a 10. Si multiplicáramos por 2 abajo, nos quedarían 6x menos 2y igual a 10. Nos quedaría casi lo mismo. Seguiríamos teniendo las dos incógnitas, entonces no podríamos resolver todavía. Lo que tenemos que hacer es buscar una forma de que nos quedarnos solo con una incógnita. ¿Ya? Ahí sí. Que les voy a ayudar. ¿Se Una de podría las utilizar formas, la igualación? ¿Se podría la utilizar el igual, método de igualación?
Sí, ¿cómo lo harías? Dejaría las x a un lado, o sea, sería como 2x es igual a 10 menos y, Ya, y 6x es igual a 10 más 20 más 2y. Ah, no, me equivoqué. El segundo era 3x es igual a 5 más y. ya estaba usando el otro. 3x igual a 5 más y ese. Sí. Ya, ¿y de ahí qué harías? Pasar, para dejar solamente la x, pasar dividiendo, entonces quedaría en 10 menos y dividido en 2, o sea, partido por 2. Y la otra x quedaría en 5 más y partido por 3. Ya. Entonces después me imagino que igualarías las dos así. ¿O no? Sí. Ya. Después lo que podríamos hacer es multiplicar cruzado. O sea, acá nos quedaría 30 menos 3i. Y acá nos quedaría 10 más 2i. Voy a pasar la i para acá porque para que nos quede positiva. Entonces acá vamos a dejar los números. El 10 queda negativo. Serían 2i más 3i. Entonces acá tenemos 20, 5i y me falta espacio. 20 partido en... No, lo voy a anotar acá mejor. 20 partido en 5 va a ser i. Por lo tanto sería 4. Ya, después de que tenemos eso, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora que sabemos cuánto nos vale i. Sacar el valor de x al reemplazar en alguna de las dos ecuaciones. Sí. Por ejemplo, en la primera. Tenemos 2x y ahora sería más 4, va a ser igual a 10. Entonces 2x es igual a 10 menos 4. 2x es igual a 6. X es igual a 3. Entonces voy a anotarlo en otro color. Ahora lo que nos preguntaban, eso sí, no era cuánto valía ni x ni y. Nos preguntaban el valor del promedio. Y el promedio tendríamos que sumar x más y. X más y dividido en 2 en este caso. Ese sería el promedio. Por lo que sería 4 más 3 dividido en 2. Sería 7 dividido en 2. Y eso nos daría la alternativa C. 3,5. Bien. Había una forma un poco más fácil de sacarla. Les voy a borrar. Que es que hubiéramos eliminado y como sumar hacia abajo las dos ecuaciones. Si sumáramos estas dos ecuaciones hacia abajo,
porque acá tenemos un más y un menos, y ambas son, es una y solamente. Entonces sería sumar hacia abajo, nos quedaría 5x igual a 15, porque estamos sumando 2x más 3x, las 5x, las y se nos van porque es 1 menos 1, y después el 10 más 5. Y ahí podríamos haber obtenido al tiro el valor de x. Y después hacer lo mismo de reemplazar ese valor para encontrar y. Las dos formas están bien. Ahí ya depende de cómo les sea a cada uno más fácil resolver. A ver, no sé por qué no se me borra eso. Invención. Que no se quiere borrar. Voy a dejar de compartir. Chicos, Cristian, Martín, Francisca, enciendan sus cámaras. Ah, Martín ya lo tiene encendido. Pero Cristian Ya. y Francisca. Ya, ahora el ejercicio 6. Dice, María fue al cine y llegó 30 minutos después del inicio de la película. Si la película tuvo una duración de 2,5 horas, entonces se puede afirmar que perdió de ver, y acá nos piden calcular el porcentaje de película que se perdió. Volvemos a los porcentajes. Nos están hablando de que ella llegó 30 minutos tarde, así que nos convendría transformar las 2,5 horas a minutos. ¿Cuántos minutos son 2,5 horas? Le voy a ayudar. Una hora son 60 minutos. Y ahí lo que estamos diciendo es que son 2 horas y media. Así que ¿cuántos minutos serían 2 horas y media? 250 minutos. ¿O no? A ver. Serían menos. No. No, 150 minutos. 150, sí. 150, porque sería 60 más la mitad, 30. $150. Y entonces, ahora tenemos que hacer porcentaje, como siempre, la regla de 3. Entonces tenemos los minutos y el porcentaje al otro lado. 150 correspondería al total. Y ella se perdió 30 minutos. Y queremos saber a qué porcentaje corresponde eso. Así que esa sería nuestra X. La X, entonces, como les dije, esto siempre se multiplica cruzado y se divide por el que queda. Sería 100 por 30 dividido en 150. Ya, aquí podríamos simplificar. ¿De alguna forma a alguien se le ocurre? Para no tener que multiplicar. El 100 con el 150 dividido por 50. Ya, si lo hiciéramos por 50, voy a anotar en rojo. Serían 2 y 3. Y ahí podríamos resolver al tiro o también volver a simplificar. Lo voy a resolver al tiro igual. Nos quedarían 60
dividido en 3, lo que daría 20. Estamos hablando de porcentaje. Así que sería la alternativa A. También ahí mismo, como teníamos acá este 3 y este es un 30, lo podíamos simplificar por 3. Y nos queda 1 y esto en 10. Y ahí después solo quedaría el 10 por 2. Pero es lo mismo. Llegamos de la misma forma al 20%. Ya. El 7. Dice, un juego contiene 2m más 2n envases y cada uno de los envases tiene m más n piezas. Estas piezas se pintan de 3 colores, rojo, azul y verde. Si la cantidad de piezas rojas es m más n al cuadrado y la cantidad de piezas azules es m al cuadrado más n al cuadrado, entonces, ¿cuántas piezas fueron pintadas verde? Ya, primero necesitamos el total de piezas. Y el total de piezas, ¿cómo lo podríamos calcular? Si tenemos que son estos envases, 2m más 2n, y cada envase tiene m más n piezas. ¿Cómo podemos sacar el total? ¿A nadie se le ocurre? Ya, lo que tendríamos que hacer sería multiplicar los envases, la cantidad de envases por la cantidad de piezas que tiene cada uno. O sea, 2m más 2n por m más n. Ya. Y aquí tenemos que multiplicar. Para mí, la forma más fácil es ir haciéndolo así. 2m por m serían 2m al cuadrado. Después, 2m por n serían 2mn. Lo mismo al otro lado. Más 2nm, que es lo mismo que 2mn, porque no se altera si uno pone la n primero o la m primero. Tienen que considerar eso. Lo voy a poner así, solo para que después no se nos enrede. Más 2n al cuadrado. Ya, esto vamos a juntar las que son iguales, o sea, esas dos, las sumamos y lo demás se deja así. Y ahí tenemos el total de piezas. Ahora tenemos cuánta cantidad de piezas rojas y azules se pintaron. Y nos gustaría conocer cuántas piezas verdes fueron pintadas. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Se les ocurre cómo podríamos hacerlo si tenemos el total y tenemos las otras piezas que fueron pintadas? Restar el total con las piezas rojas y azules. Sí. Entonces, primero calculemos la cantidad de piezas rojas y azules. Tenemos m cuadrado más n cuadrado. Y además tenemos m más n al cuadrado. Esto de acá es un podemos ver como un cuadrado de binomio. ¿Se acuerdan cómo nos quedaría eso? Hay una fórmula para hacer eso y no tener que calcularlo. El primero al cuadrado ¿Ya? por el doble del primero por el segundo. Sí, más sería en este caso porque es positivo.
Más el segundo Y al cuadrado. ¿O no? más el segundo al cuadrado. Sí. Súper. Y ahora podemos hacer lo mismo. Sumar todo. Sumamos los que son iguales. Hay 2m cuadrado. Hay 2n cuadrado. Y el otro es 2mn. Entonces, ahora tendríamos que a esta de acá restarle la de acá. Pero igual ya es fácil ver lo que nos faltaría, ¿o no? Sería 2mn. Claro. Si le sumáramos 2mn a esto, nos daría en total 2m cuadrado más 2n cuadrado más 4mn. mn. Y ahí tendríamos lo mismo de arriba. Están las m cuadrado, n cuadrado y el 4. Entonces, esto era lo que teníamos que responder. 2mn. Súper. Ya, el 8. En una familia de 12 personas, la suma de las edades es igual a 420. ¿Cuánto sumaban las edades hace 4 años? ¿Les ocurre cómo calcularían esto? Yo primero ordenaría datos, creo. Ya. Tenemos que la suma de las edades de 12 personas, lo voy a poner ahí entre paréntesis, es igual a 420. Pero no nos dice nada de cuánta edad tenía cada uno, o si hay alguna relación, como este tiene más que este. Entonces, no podemos hacer mucho con solo esto, pero nos dicen hace 4 años. O sea que cada persona tenía 4 años menos. ¿Qué podríamos Profe, hacer? Sí. Para calcular las edades no podemos poner como x más 12 igual a 420, ¿o no? Mire, en este caso son 12 personas, entonces lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, la edad de X1, la persona 1, más la edad de la persona 2, más la edad de la persona 3, más así hasta la edad de la persona 12, vale 420. Y todas esas son incógnitas. No tenemos ningún dato sobre esas personas. Por ejemplo, a veces nos dicen, hay otro ejemplo, lo que se puede hacer, que es, por ejemplo, que te dicen, el hermano mayor tiene 10 años más que el otro. Entonces ahí los puedes relacionar, porque sabes que uno tiene 10 años más que el otro. En cambio, en estos no hay ninguna relación entre las edades, todas son desconocidas. Entonces no hay ninguna forma de que nosotros podamos saber cuál es la edad de cada persona. Pero, como dicen en el chat, si todas las personas tienen 4 años menos, entonces sería X1 menos 4, el X2 menos 4, y así hasta el X12 menos 4. Todas las personas tienen 4 años menos. Y eso es lo que nos sale. Entonces, como todos los demás se mantienen igual, las X se mantienen igual, pero todos son menos 4, vamos a tener 12 veces menos 4.
¿Ya? Y eso nos daría menos 48. Menos 48. Y entonces, ahora tenemos que restarlo. Bueno, ya lo tenemos como negativo, pero serían 420 menos 48. Y como decían en el chat, es la A, exactamente. Serían 372 años. Esa era la única forma que podíamos resolverlo. ¿Quedó claro? Ya. Ahora uno con raíz. Lo primero que tenemos que hacer es resolver lo que tenemos dentro de la raíz. Entonces hagamos eso. ¿Cuál sería aquí el mínimo común? El que iría abajo 100. en nuestra fracción. 100. Ya, y arriba tendríamos, en el caso del 4, 25 por 1, 25. claro, 25 por 1, después Más 4. 4 y ese Y se el queda 1. como 1. Entonces serían 30 partido en 100. Ya, ahora recordemos que todo esto está dentro de una raíz. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿O alguien ya sabe cuál es la respuesta? Sabemos que 30, no conocemos la raíz de 30. Entonces, podemos anotarlo de esta forma. Recuerden que la raíz esté abarcando todo es lo mismo que si cada uno tuviera su propia raíz. De 30 no tenemos la raíz. Y de 100, ¿alguien sabe cuál sería la raíz cuadrada de 100? 10. 10, sí. Entonces la respuesta sería la C. Acá también se nos podría haber ocurrido, por ejemplo, simplificar entre el 30 y el 100. Pero nos hubiese quedado la raíz de 3 partido en 10. Y no sería la A, porque tendría la A, tiene la raíz solo arriba. Tendría que haber estado escrito así para que nos hubiese funcionado. ¿Ya? Solo por eso no podía ser la A. Está ahí como para confundirnos. Ya, el ejercicio 10. Acá lo que nos están pidiendo es que digamos cuál las alternativas es lo mismo que la que está en el enunciado. Entonces lo que podemos hacer primero es escribir esto todo como en una raíz. ¿Por qué podemos juntarlas? Porque ambas son raíces de el mismo índice. Todas son raíz de 3. O sea, raíz cúbica. Y lo de adentro sí lo podemos multiplicar. Al ser que están dentro de la misma raíz, cuando las juntamos, estas se multiplican. Y ahora, ¿cómo nos quedaría? P elevado a ¿cuánto?
A 7. Recuerden que a 7, sí, porque P elevado a por P elevado a B va a ser lo mismo que P elevado a A más B. O sea, nos quedaría A7. Y ahora hay que ver cuál de las alternativas corresponde a lo mismo. Ya, la primera. Lo que nos están esperando que hagamos en este ejercicio sería ingresar el P dentro de la raíz. Cuando yo tengo un número y quiero que ingresarlo dentro de una raíz, lo que tengo que hacer es elevarlo al índice de la raíz. Que el índice es este numerito chiquitito que está acá. Por ejemplo, en este caso, nos quedaría, si el P que ya tenemos adentro de la raíz, y va a seguir estando multiplicado porque está multiplicándose por el P que ingresa a la raíz, pero este tiene que estar elevado a 6. ¿Por qué? Porque es para que no tenga efecto. Porque al final, si yo tengo una raíz de 6 y un P adentro elevado a 6, es lo mismo que yo tenga solo P, porque esto se anularía. Entonces al final no estamos haciéndole ningún cambio a ese P, solo lo estamos juntando con el otro. Aquí volvemos a hacer lo mismo, que es sumar los exponentes. Recuerden que aquí hay un 1, entonces nos queda P elevado a 7. Se parece, pero no son iguales. Después hacemos lo siguiente. El siguiente y hacemos lo mismo. Ahora vamos a quedar todo dentro de la raíz cúbica. Tenemos la P que ya teníamos y este P cuadrado. ¿Cómo nos quedaría dentro de la raíz? ¿Alguien sabe? Tomémoslo como todo un número. P al cuadrado. ¿Y a qué número lo tengo que elevar acá? A3. A 3, sí. Porque tengo que elevarlo al mismo número que está acá afuera. O sea, a 3. Y aquí usamos otra propiedad de las potencias, y es que estos se multiplican. Esto nos queda 6. Cuando tengo algo elevado a un exponente y luego elevado a otro exponente, entre ellos se multiplican. Entonces esto nos queda raíz cúbica de P elevado a 7. Y esa es justamente la que tenemos en el enunciado. Así que sería esa. María Jesús, no era aquel, no era, si querías despejar una raíz se debía poner una potencia. Claro. Lo que, al igual que cuando nosotros, si estamos sumando en alguna parte, restamos, que es la acción contraria, o cuando se está multiplicando, dividimos para simplificar. En las potencias, lo contrario a una potencia es una raíz, o al revés, lo contrario a una raíz es una potencia. Entonces, por eso es que pasan estas cosas. Como entre ellas se anulan, podemos hacer esos cambios, pero que en realidad no van a tener ningún efecto en el número. Por eso, cuando nosotros tenemos un número fuera de la raíz y lo queremos poner adentro, lo único que hacemos es elevarlo por el número que está fuera del índice. Vamos igual a hacer el siguiente, a pesar que ya sabemos que la respuesta es B, pero para ejercitar el mismo ejemplo, nos quedaría la raíz de 9, el P que ya teníamos adentro no cambia, porque se mantiene igual, y el que quiere ingresar a la raíz, tiene que hacerlo, ahí, era 9, no 6. Tiene que hacerlo elevado a 9, para que sea el mismo número que tenemos afuera. Este sería, nos quedaría elevado a 10.
Y este es el último ejercicio, me parece. Tenemos que si 3 elevado a 5 por 4 elevado a 8 es lo mismo que, o es igual a k por 2 elevado a 5. ¿Cuál es el valor de k? O sea, 3 elevado a 5 por 4 elevado a 8. Dos elevado a 5. A ver, espérenme. A ver si puedo volver. Sí. Claro, queda elevado a 10. Que me está preguntando Máximo. Queda elevado a 10 porque se suma con el 1 que tiene la de acá. Se suman los exponentes y nos queda el p elevado a 10. De ahí sale ese 10. Ya de nada. Ahora sí el siguiente. Bueno, lo que queremos saber es el valor de k, entonces tenemos que despejar k. Acá quedó. O sea, este lo tenemos que llevar hacia el otro lado. Y como está multiplicando acá, en este lado va a estar dividiendo. Son números grandes. Tenemos un 12 elevado a 5, entonces multiplicar eso o encontrar esos números nos va a llevar mucho tiempo. Así que hay que buscar la forma de simplificar. ¿Qué podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre para simplificar este de aquí? ¿Cómo lo notarían de otra forma? Como pista nos están diciendo ya que aquí arriba hay un 3 y un 4. Habría que elevar o sea, habría que poner un elevado que dé 12 y después eso elevarlo a 5 igual. Claro. Eso es lo que tendríamos que hacer. Buscar algo que nos dé 12. Y como les decía, en la parte de arriba ya tenemos un 3 y un 4. Entonces, si queremos buscar cómo simplificar todo, podemos usar el 3 y el 4, que justo da 12. Entonces, 3 elevado a 5 por 4 elevado a 8. Lo voy a anotar acá para que no se pierda. 12 elevado a 5. El elevado a 5 se va a mantener igual. Lo que queremos es transformar este 12 usando 3 y 4. Y justo 3 por 4 es 12. Entonces nos quedaría de esa forma escrito. ¿Ya? Todo esto va a estar elevado a 12. Entonces, esto, Profe, ¿sí? ¿por qué está elevado a 12 y no a 5? Ay, sí, era 5, ¿verdad? Me había quedado con el 12. Gracias. Esto es lo mismo que, como se están multiplicando, lo podemos anotar como 3 elevado a 5 por 4 elevado a 5. ¿Por qué? Porque estamos usando la propiedad de, cuando yo tengo distinta base, pero mismo exponente, y se está multiplicando, puedo multiplicar las bases y dejarlo todo elevado a lo mismo. ¿Ya? Ahora hicimos lo mismo, pero hacia el otro lado, hacia acá. Y por eso nos quedó así. Y ahora podemos empezar a simplificar esto. Sí. Ya. Tenemos justo que los dos son 3 elevado a 5, tanto arriba como abajo, entonces estos son el mismo número.
Es lo mismo que si yo tuviera 12 partido en 12. Eso sería 1. Por eso podemos eliminar esos 3 elevado a 5. Y ahora usamos otra propiedad. Que si yo tengo a elevado a m dividido en a elevado a n, es lo mismo que a elevado a m menos n. Entonces acá nos quedaría 4 elevado a qué, usando la propiedad que anoté ahí, A 3. a 3. Exacto, porque es 8 menos 5. Así que eso es 4 elevado a 3. Y ahora nos tocaría resolver eso, que es mucho más fácil que resolver lo que teníamos al principio. Y eso es 64. O sea, es la alternativa B. Y ese era el último ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Antes de que borre. Ya. Eso, entonces, estamos. Estos ejercicios, si bien son fáciles y son, a diferencia como de otros ejercicios que pueden ser más complejos o tomar más tiempo, es importante que los ejerciten porque, como les decía, son los que los van a ayudar a que ganen tiempo que después van a poder usar en otros ejercicios más complejos, como los de geometría, que son los que le cuesta a la mayoría, o estos que tienen más razonamiento del 1 y el 2, ambos juntos, cada uno por sí solo. Por eso estamos repasando estos. Ya. No sé, profe, si ya tomó el pantallazo de la asistencia o quiere decir algo. Lo tomo ahora. Sí, también quería decir algo de... No sé si alguien se dio cuenta de qué es lo que más se repetía en todos estos ejercicios. Como un análisis a la clase, a los ejercicios. No, nadie vio algún patrón. No era la respuesta. No. Propiedades. Se aplicó mucho propiedades de raíces y potencias, si se fijan, chicos. Muchas propiedades, y a la final esas propiedades son básicas. Son básicas para cualquier ejercicio, y como dice la profe, esos ejercicios pequeños te va a ayudar más adelante a los ejercicios más complejos porque vas a asimilarlo de forma más rápida, una cantidad de información como codificada que a veces hacen cuando hacen los ejercicios. Ya por eso estudian mucho lo que es propiedades. Ya uno practica las propiedades de potencia y de raíces, que son las que son las más complicadas, y ya los demás ejercicios se les va a hacer fácil, sobre todo para los que están en electivo, que los logaritmos es pura razón, es la relación entre potencia, raíces y logaritmo. Es pura relación eso. ¿Ya? Eso, ya saqué. Ya están en su descanso. Muchas gracias, profe. Voy a dejar de grabar. Gracias, profe Tania, por asistir. Chao, Y a que estén todos, bien. ya. Nos vemos el día viernes. Y eso, que estén bien. Muchas gracias.